Bienvenidos a la Casa de América. Bienvenido, ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca, secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, la embajadora de Bolivia en España, María del Carmen Almendras Camargo, amigos todos de esta casa, ministra, director general, embajadores. Es la tercera vez que recibimos a David Choquehuanca en esta Casa de América y desde ya le emplazo a la cuarta visita. Es un honor contar con usted para que nos hable nos presente los pilares de la nueva política exterior del Estado Plurinacional de Bolivia, porque no es sencillo cuando uno está en el ejercicio del cargo dar ese paso atrás y hacer la reflexión sobre lo que uno está haciendo. Sabemos que tiene una agenda apretada, que viene usted de Caracas, de la reunión de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, del ALBA, y que ahora, mañana creo, vuelve usted a Bolivia. Nos hablará de diversos temas, pero dejo para la presentación a Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano. Gracias. Muy buenas tardes, señor ministro, señor secretario, señores embajadores, estimadas amigas y amigos. Para mí es muy grato decir unas palabras de presentación de nuestro distinguido orador, el canciller David Choquehuanca de Bolivia, por varios motivos. Primero, porque se trata de un canciller muy amigo de nuestra casa, la Secretaría Iberoamericana, y además muy presente en todos los eventos y en todas las actividades vinculadas con la colaboración en Iberoamérica. Pero en segundo lugar también porque se trata de una vigorosa personalidad que realmente se destaca por lo que ha sido su carrera y su compromiso. Estudió en escuelas comunitarias, ya en los años 80 empezó a vivir la transición de la dictadura a la democracia, ocupándose fundamentalmente del derecho de los pueblos indígenas, donde se convirtió en un vigoroso actor, luchando contra la injusticia que, según sus propias palabras, sufrían los campesinos. Formó parte de organizaciones de base para colaborar con estos movimientos, 500 años de resistencia en la campaña. Luego también tuvo mucho que ver con los problemas de formación y capacitación y tuvo también una carrera importante en el campo intelectual. En el año 90 se posgraduó en Historia y Antropología y en los años 2001 y 2002 hizo una diplomatura superior sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en la Universidad Cordillera. Desde el 26 de enero, en 2006, es el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia del gobierno de Evo Morales. Aparte de eso, yo creo que es muy importante tenerlo con nosotros. Nos ha visitado en otras oportunidades en esta ciudad, en nuestra casa también, por lo que significa ciertamente formar parte activa de un gobierno que realmente está realizando una verdadera revolución en su país. Hay que pensar que Bolivia durante 500 años estuvo gobernado por minorías y por primera vez en los últimos años está gobernado por las mayorías. Y esto ciertamente es un enorme desafío al país, a sus líderes y a la sociedad boliviana. Y creo que hay que reconocer que en esos gobiernos se ha mantenido el equilibrio, se han mantenido los deseos de progreso, se ha mantenido el respeto, y creo que con todos los problemas que tienen todas las sociedades en transformación es un ejemplo histórico que yo lo pondría no solamente en Iberoamérica, en el mundo, cómo se ha podido lograr esta transición en los pesos, en el poder relativo de los dirigentes en ese país. Pero aparte de eso, el amigo Choquehuanca nos ha traído en los últimos tiempos además una reflexión que para mí ha sido muy estimulante, ¿verdad? Que es la reflexión de estas nuevas cosmovisiones del desarrollo económico a partir del concepto de vivir bien, que en el caso concreto de Bolivia tiene sus contrapartidas también en el caso del Ecuador o en otros países, en otras comunidades, donde realmente lo que se hace es revisar el concepto mismo de desarrollo para tener un enfoque completamente diferente al que solemos tener nosotros en nuestras visiones occidentales, si ustedes quieren, sobre el desarrollo económico. Creo que este concepto de vivir bien y de tener otras bases está teniendo hoy en el mundo una verdadera revitalización.
en el sentido de que se está pensando que de alguna manera estas formas sobre las cuales basamos nuestro concepto de desarrollo, un consumismo, la degradación de los recursos naturales, la aceleración de las distancias entre los de arriba y los de abajo, todo eso está causando hoy un llamado importante a revisar la forma como hemos pensado nosotros tradicionalmente en nuestro desarrollo. Creo que es las experiencias que se vienen cumpliendo en su país, y usted mismo lo ha dicho acá más de una oportunidad, el concepto mismo de vivir bien, creo que es algo en los cuales usted nos ha ilustrado y nos ha dado ciertamente conceptos que hacen meditar y pensar hacia dónde deberá dirigirse en el futuro el pensamiento de la humanidad para conservar la naturaleza, para hacerle frente a la injusticia y para resolver los problemas realmente de una auténtica democracia solidaria. Por eso que estamos en presencia de una persona realmente con méritos por muchos lados, y ciertamente para nosotros poder decir estas palabras hoy y dejarlo en el uso de la palabra de él es realmente un honor, y quisiera simplemente agradecerle su presencia y desde ya desear el mayor de los éxitos en la gestión de su Cancillería, que realmente usted está llevando con tanta dignidad y con tanta eficacia. Muchas gracias. Muy bien, quiero agradecer al doctor Enrique Iglesias por esta oportunidad, por coadyuvar en la organización de esta conversación. Lo mismo al director de Tribuna Americana de la Casa de Américas, al señor Ricardo Añino. Quiero saludar a la exministra de Relaciones Exteriores de España. Me alegró mucho encontrarte, Trinidad. Lo mismo, saludar al director general del Ministerio de Asuntos Exteriores de Cooperación. Quiero también saludar a los representantes de organismos internacionales, a los hermanos embajadores que están presentes en esta ocasión. También quiero saludar a las distinguidas autoridades del Gobierno del Reino de España y a nuestros compatriotas, ¿no?, a los hermanos y hermanas bolivianas que se encuentran en España y se han dado cita para tener esta conversación sobre Bolivia. Todos, prácticamente todos, queremos cambios, aunque estemos bien. A veces estamos bien, pero ya nos aburrimos y necesitamos cambios. Todos trabajamos para que de una u otra forma se den cambios. Muchas veces porque estamos mal y otras veces por aburrimiento, pero igual necesitamos cambios. Todos necesitamos cambios en nuestras instituciones, en nuestras organizaciones, en nuestros países, en los organismos, en todas partes necesitamos cambios. Y en Latinoamérica nosotros estamos sufriendo grandes cambios, y en Bolivia particularmente vivimos un proceso de cambio desde la instalación de una nueva constitución política del Estado. Necesitamos implementar varios cambios en la legislación, en la normativa, en los comportamientos. Una serie de cambios estamos implementando de manera pacífica en Bolivia. Muchas veces estos cambios no necesariamente son bien acogidos por algunos sectores, porque estos cambios de una u otra forma afectan algunos intereses. Por ejemplo, nosotros teníamos, antes que nosotros lleguemos, Bolivia es altamente rico en recursos naturales. En Bolivia debemos tener todo. Tenemos agua dulce, debemos tener todos los minerales, no solo tenemos gas, no solo tenemos petróleo, somos ricos hasta en turismo. Ocupamos el tercer lugar a nivel mundial en potencial turísticos. Tenemos una geografía, tenemos
tenemos los llanos, tenemos el altiplano, tenemos los valles. De pronto estamos sobre 4.000 metros y en 2 horas estamos sobre 2.000 metros, otras 2 horas más estamos ya sobre 800 metros. ¿No? Estamos con una temperatura de 7 grados, luego estamos ya en una temperatura de 22 grados y más tarde estamos en una temperatura de 48 grados. ¿No? Hasta en eso somos ricos los bolivianos. Y tenemos recursos estratégicos, ¿no? en Bolivia, como es aparte del agua dulce, es el litio, por ejemplo. Resulta que el litio, o sea, nuestro Salar de Uyuni, ahí se encuentra una de las reservas más grandes del mundo en este recurso energético estratégico. Pero en el pasado nuestro recurso estratégico estaba en un proceso de parcelación, ¿no? Estaba en un proceso de concesionamiento. El Salar de Uyuni estaba siendo concesionado a las empresas, unas empresas alemanas, otras empresas españolas, otras empresas de Inglaterra, brasileros, chilenos, argentinos, todos. ¿No? Ya estaba en proceso de parcelación nuestro Salar de Uyuni. Cuando nosotros llegamos, tomamos la decisión, porque nosotros nos organizamos para recuperar nuestros recursos naturales, nos organizamos para recuperar nuestra soberanía, nos organizamos para recuperar nuestra identidad, nuestra espiritualidad, nuestra música, nuestra historia, que en el pasado no se daba mucha importancia. Muchas de las normas se elaboraban en función no de los intereses de los bolivianos, sino en función de los intereses de algunas empresas en algunos casos. Nuestro Salar de Uyuni estaba en proceso de parcelación. Llegamos nosotros, empezamos a recuperar. Con algunas empresas tenemos algunos juicios a nivel internacional, hemos tenido que crear un ministerio de defensa legal para defendernos, ¿no? Frente a algunas empresas o países que con toda razón en algunos casos reclamaban, ¿no? Porque habían seguido un proceso establecido por los anteriores gobiernos. Ellos no tenían la culpa posiblemente. Entonces hemos tenido que nosotros crear un ministerio de defensa legal del Estado precisamente para defendernos. Con algunos todavía no hemos terminado, ¿no? Acuerdos, con algunos hemos cerrado ya. Hoy en día el Salar de Uyuni ya no tenía que ser de nosotros, ¿no? Ya se entregaban en concesión para 40 años, renovables por otros 40 años, y todo el Salar de Uyuni ya estaba en proceso de parcelación. Hoy en día, Salar de Uyuni es de los bolivianos. Hemos recuperado. El Salar de Uyuni no es de Evo Morales, no es del partido en función de gobierno, no es para los del MAS. El Salar de Uyuni es de todos los bolivianos. Hoy tenemos conversaciones con estados, con empresas, para trabajar, ¿no? Darle valor agregado a este recurso estratégico energético, para trabajar proyectos ya nosotros. Y en estas negociaciones queremos que se dé la mayor cantidad de valor agregado a este recurso energético. Entonces, estamos recuperando poco a poco nuestros recursos naturales. En el pasado, nosotros hoy en día tenemos una empresa, la empresa más importante que tenemos los bolivianos se llama YPFB, ¿no? Administra el sector de los recursos hidrocarburíferos, el petróleo, el gas. YPFB es la empresa más importante. En el país hemos establecido una norma que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente, pero hay algunas excepciones, ¿no? Los que trabajan en el sector hidrocarburífero, una secretaria debe ganar más que el presidente.
al doble del presidente algunos funcionarios que trabajan en esta empresa más importante que tenemos los bolivianos, que es el YPFB. En el pasado teníamos similar empresa, ¿no? Una empresa bien importante de los bolivianos que se llamaba Comibol, ¿no? Existe todavía, pero recién estamos queriendo recuperar. Pero en el pasado teníamos una empresa, así como tenemos hoy día el YPFB, la empresa más importante de los bolivianos se llamaba y se llama Comibol. ¿Quién era el presidente de la Comibol? El presidente de la Comibol era un extranjero, el presidente de la Comibol. Y siendo este presidente de la Comibol, este extranjero, ha llevado adelante la identificación de los yacimientos mineros que tiene Bolivia. Contrató a funcionarios de varios países, a expertos, y en Bolivia ha sido posible identificar los yacimientos mineros que tiene Bolivia. Posiblemente no todas, pero hemos identificado una cantidad de yacimientos mineros en Bolivia. Luego este extranjero, cuando termina su trabajo, cuando ya se retira de la Comibol, de esta empresa más importante de los bolivianos, hace indemnizar a toda su familia, él se indemniza a sus nietos, a sus sobrinos, y tenemos auditorías, ¿no? Que en algún momento algún estudiante universitario tendrá que preparar su tesis sobre este tema, ¿no? Hay varios temas que tenemos que necesitan conocer los bolivianos. Pero no sería nada que este empresario, este extranjero, haya hecho indemnizar a él y a toda su familia, sino que hoy en día este ex presidente de la Comibol es dueña de más de 200 concesiones mineras. Más de 200 concesiones mineras. En Bolivia tenemos varias cooperativas mineras nosotros. Y en La Paz, solamente en La Paz tenemos más de 1.200 cooperativas mineras. Estas cooperativas mineras hoy tienen que subalquilar de este señor que es dueña más de 200 concesiones mineras. Primero identifica los yacimientos mineros, luego él se adjudica, se concesiona más de 200 concesiones mineras. Sus cooperativistas mineros van a solicitar para trabajar en la minería, y en las autoridades del Ministerio de Minería dicen, ya tiene dueños, ya está concesionado. Y eso nos trae 1000 dificultades. O sea, les digo esto porque cómo era la Bolivia que nosotros hemos heredado. ¿Para quién se hacían las leyes? Un poco para entender por qué algunas actitudes, por qué algunas normas que estamos implementando nosotros, en algunos casos tal vez con dureza, que no puede ser asimilado afuera, en algunas empresas, porque no se tiene los antecedentes. ¿Por qué tenemos que tomar, por qué estamos obligados a tomar medidas urgentes? ¿Por qué tenemos que cambiar las normas? ¿No? Y hablando de las concesiones mineras, en Bolivia nosotros tenemos una ley, seguimos teniendo actualmente, ¿no? Tenemos un código minero que está elaborado, que ha sido trabajado en función de los intereses de las grandes empresas, ni siquiera nacionales, sino transnacionales. El código minero en Bolivia dice, ¿no? Cuando se concesiona una concesión minera, se concesiona más el agua. Nosotros somos ricos en este recurso hídrico, no somos dueños del agua, y cada uno de nosotros nos colocan un medidor en nuestras casas. Yo tomo mi desayuno, tengo que pagar del agua. Lavo mi ropa, tengo que pagar del agua. Algunos compañeros nuestros, algunos hermanos nuestros instalan ciertos negocios, por ejemplo, lavado de autos. A ellos les colocan un medidor comercial.
pagan un poquito más del agua. Y algunos se dedican a la industria de elaboración de embotellados, gaseosas. A ellos les colocan, a los bolivianos les colocan un medidor industrial. Nosotros tenemos un medidor doméstico. Los que se dedican a pequeños comercios, a pequeños negocios con el agua, lavado de autos, por ejemplo, les colocan medidor comercial. Y a los que elaboran gaseosas les colocan medidor industrial. Pero las concesiones mineras no pagan un centavo, porque así está hecha la ley. Y la explotación minera, ¿no? Hay empresas mineras que gastan hasta 500 litros por segundo y no pagan un peso. Nosotros que somos dueños del agua, de un vaso de agua, el medidor marca, pagamos. Nosotros que somos dueños del agua. Las empresas que vienen, estas grandes empresas que vienen de afuera, gastan 500 litros por segundo, hasta 500 litros, otros gastarán 200 litros por segundo, 300 litros por segundo, pero hay una empresa que gasta 500 litros por segundo y no paga un peso del agua. Pero no solo eso, sino el Código Minero dice, si alguna vez faltare agua a esta empresa, ellos pueden captar agua de los ríos aledaños, dice la ley. No importa si en los alrededores hay campesinos que se dedican al cultivo o a la ganadería. No importa si sus animales se mueren, no importa si les afecta sus chacras, sus cultivos, no importa. Dice, si alguna vez faltare agua dentro de la concesión, ellos pueden captar aguas de los ríos aledaños. Y dice más adelante, y si alguien se opone a esta ley, se le aplicará la máxima sanción. ¿Y cuánto es la máxima sanción en Bolivia? 30 años de cárcel. O sea, ni siquiera nosotros podíamos, ni siquiera podemos reclamar nosotros. Hoy en día ese código minero está vigente. No hemos cambiado todavía. Y uno de los desafíos, ¿no?, de este gobierno para la implementación de la nueva Constitución Política del Estado, porque la nueva Constitución Política del Estado establece un nuevo modelo de gestión de recursos naturales. Entonces, nuestra obligación y nuestro desafío es elaborar nuevas normas, adecuar estas leyes a la nueva Constitución Política del Estado que establece un nuevo modelo de gestión de recursos naturales que tiene que estar orientado a beneficiar a todo el pueblo boliviano. Y así podemos ir enumerando la ley forestal, ¿no? Si nosotros hablamos de la ley forestal, ¿para quiénes han hecho la ley forestal? El Código Minero no han hecho para nosotros. Y no hay grandes mineros, empresarios bolivianos, no, son empresas que vienen de afuera. Y no hemos dicho nada, son, por ejemplo, para los bolivianos hemos reclamado permanentemente por las aguas, ¿no?, del Silala que los chilenos han usado durante más de 100 años. Decimos, ¿no?, uso arbitrario y abusivo que han hecho los chilenos de nuestras aguas del Silala. ¿Cuántos litros por segundo pasan por la frontera? Las aguas del Silala pasan 180 litros. Y todos nos movilizamos, todos reclamamos, todos hablamos y exigimos al gobierno. Nos dicen que el gobierno se ha vendido, por eso no cobra de Chile de los 180 litros por segundo. Pero nadie se ha dicho nada sobre empresas que no pagan un centavo del agua. Ellos no tienen la culpa, las empresas no tienen la culpa, porque ellos están cumpliendo simplemente la norma, la ley. La ley dice eso. El problema es de nosotros, de los bolivianos, no de algunos bolivianos que han hecho estas normas en función de intereses no de los bolivianos. Igual que se estaba llevando este proceso de parcelación del litio, igual, ¿no? O sea, hay a veces yo
reniego, me río, ¿no? Cuando estoy viendo la ley forestal, ¿para quién se ha hecho? ¿No? En leyes, legalmente hubo un saqueo sistemático de nuestros recursos naturales en Bolivia. Y de pronto hay algunas reacciones, ¿no? que no se interpreta correctamente ni siquiera en los países vecinos. Por eso es importante, ¿no? para que la comunidad internacional conozca por qué Bolivia a veces reacciona como reacciona. Lo mismo, ahora estamos en una campaña sobre el derecho que tenemos los bolivianos al masticado de la hoja de coca. Esto también ha sido un tema que ha sido descuidado por los anteriores gobiernos. Ha tenido que llegar el presidente Morales para mirar todas estas cuestiones y empezar a defender ya los intereses nacionales, no solamente en relación a nuestros recursos naturales, sino en relación a la defensa de nuestra cultura, en defensa de nuestra religiosidad, de nuestra historia, etcétera, etcétera. Estamos viviendo un proceso, pero acelerado, de cambios profundos, ¿no? Y tenemos también problemas todos los días, pero a medida que van entendiendo nuestros hermanos, nuestras organizaciones, nuestros pueblos, felizmente vamos superando, porque entienden los compañeros cuando nos sentamos a dialogar, aunque hay algunos sectores interesados, ¿no? que han sido parte, ¿no? de este proceso de elaboración de leyes que no estaban en función de los intereses, utilizan cualquier pretexto, cualquier hecho para afectar, y lamentablemente tienen el acompañamiento, ¿no? de medios de comunicación. Hablando de esto, de la defensa de nuestra cultura, ¿no? Nosotros vamos a iniciar una campaña internacional porque la Convención del 61, ¿no? establece, estamos hablando de la hoja de coca, ¿no? Establece la prohibición, ¿no? de una práctica ancestral, de una práctica cultural que tenemos en Bolivia, ¿no? El masticado de la hoja de coca. La Convención dice que ya en un plazo de 25 años a partir de la ratificación por los gobiernos debería desaparecer esta práctica. Y lamentablemente el gobierno boliviano ha ratificado esta Convención del 61 sin tomar en cuenta nuestra cultura, sin tomar en cuenta los derechos de los pueblos indígenas. Y decimos nosotros, claro, en una dictadura pues se violan todos los derechos humanos, no se defiende la cultura, no se defiende ningún derecho, es más, se violan todos los derechos, ¿no? humanos de los pueblos indígenas, estos derechos elementales, culturales, etcétera. Y durante la ratificación del convenio del 61 ha sido durante la dictadura de Hugo Banzer Suárez, el 76 ha ratificado, sin tomar en cuenta esto, ¿no? Y nosotros decimos, claro, eso es dictadura, ¿no? Donde no se defendía ningún derecho. Luego han ido pasando los años y ha habido otra convención del 88. La Convención del 88 ha sido ratificada durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, pero esta vez con una reserva. Y nosotros decimos, si la del 88 nos han aceptado esta nuestra reserva, ¿por qué ahora no nos van a aceptar la del 61? Yo he tenido una conversación con los de la JIFE y les he preguntado, les he dicho, mira, si ustedes nos han aceptado esta reserva, la del 88, ahora, ¿por qué no nos quieren aceptar? No he encontrado una respuesta convincente de parte de la JIFE. Además, la Convención del 61 nos dice que está permitido cuando se trata de usos medicinales y de investigación científica. Hablando hoy con las autoridades y con los medios de comunicación, yo indicaba, yo utilizo
la hoja de coca como medicina. Aculico, mastico la hoja de coca como medicina. Y la Convención del 61 dice que está permitido cuando se trata de uso medicinal y de investigación científica. Nosotros podemos utilizar la hoja de coca para la industrialización, porque es parte de la investigación científica. La investigación científica nos puede llevar a nosotros a decir, bueno, pues nosotros podemos utilizar la hoja de coca, yo no sé para qué. Por eso queremos llevar adelante un proceso de industrialización como resultado de esta investigación científica. Podemos usar. Entonces hay contradicciones en la Convención del 61. Por un lado dice que está prohibido el masticado de la hoja de coca, que el aculico. Por otro lado dice que está permitido cuando se trata de uso medicinal y de investigación científica. Mi familia son bautistas, ¿no? Algunos cristianos dicen la religión no les permite tomar alcohol, no les permite aculicar, no permite, algunas religiones atentan también contra nuestras culturas. Pero hasta los religiosos en este caso utilizan el masticado, practican esta cultura con fin medicinal. Y los de la JIFE tampoco me pueden dar una respuesta convincente. Entonces ellos dicen, si están utilizando ustedes para fines medicinales, habría que demostrar qué cantidad de coca se utiliza en Bolivia con fines medicinales. Uno no sabe, pues no sabe cuándo necesitan, o de pronto tienes un dolor de estómago y ahí está la coca presente y masticas, pues aculicas la coca. Y cuando aculicamos la coca, bueno, charlamos de paso, estamos conversando. Y por eso la nueva Constitución Política del Estado reconoce como parte elemental de nuestra cultura, ¿no? Y nosotros no podemos, tenemos la obligación de hacer respetar nuestra Constitución Política del Estado. Por eso el presidente Morales toma la decisión de solicitar una enmienda, ¿no?, a la Convención del 61. Hemos planteado nosotros una propuesta de enmienda donde se retire 2 incisos de la Convención del 61, uno que prohíbe el masticado y otro que establece los 25 años de plazo. Por falta de información, esta enmienda no hemos podido aplicar, porque basta que un país, según la norma de la misma convención, dice que basta que un país se objete la enmienda, entonces no se aplica la enmienda. No se ha podido aplicar la enmienda porque varios países han objetado la enmienda. Pero ¿qué han argumentado estos países cuando han objetado la enmienda? Uno de los países es Alemania, que ha objetado la enmienda. ¿Pero qué dice Alemania? Alemania sabe que el asunto es de particular importancia para Bolivia y que la masticación de hoja de coca se considera allí parte de la identidad cultural de la población indígena. Por consiguiente, consideramos necesario examinar los efectos de la masticación de hoja de coca en mayor detalle con Bolivia. Alemania considera favorablemente la cuestión de convocar a una conferencia de estados para discutir la cuestión. O sea, la misma convención, seguramente aquí hay expertos o conocen posiblemente en detalle, ¿no?, los procedimientos que establece la misma convención. Entonces hay formas, ¿no? La convención las Naciones Unidas puede convocar siempre a una conferencia. Y otros dicen, cuando se convoca a una conferencia, existe el riesgo, ¿no?, de que se pueda abrir toda la convención, y el riesgo de que pueden aparecer algunos miembros de algunos estados iluminados, ¿no?, que pueden tratar, ¿no?, de hurgar toda la convención. Otros países dicen, es necesario convocar una conferencia. Bulgaria,
¿Qué dice Bulgaria? Bulgaria dice: los Estados partes asumen la obligación de limitar el comercio y el uso de estupefacientes exclusivamente a fines médicos y científicos. O sea, ellos mismos dicen, y nosotros podemos demostrar que nos utilizamos con fines médicos. No hemos todavía empezado con motivos de investigación científica, pero el gobierno ha anunciado industrializar la hoja de coca. Para eso necesitamos investigación científica. Eslovaquia, ¿qué dice Eslovaquia? Cuando objetan ellos, además argumentan, dice Eslovaquia, dice: los estados contraen la obligación de limitar el comercio y el uso de estupefacientes exclusivamente a fines médicos y científicos. Lo mismo. Lo que dice la convención dice que está permitido cuando es con fines médicos. Mi comunidad aculica la coca con fines médicos. Dice: actitud cautelosa, dice, con respecto a la aceptación de la modificación propuesta, sobre todo habida cuenta de sus posibles consecuencias perjudiciales para la salud. Y hay informes de las mismas comisiones de la JIFE donde indica que no daña a la salud humana. Y así hay varios países que han argumentado, por ejemplo, propia Dinamarca dice que tiene que ser utilizado exclusivamente para fines médicos y científicos. Igual, Francia dice: está a favor de que se entable un diálogo para buscar una mejor forma de tener en cuenta la tradición de la masticación de la hoja de coca, preservando al mismo tiempo la integridad de la Convención Única de Estupefacientes de 1961. Algunos países han manifestado el temor, ¿no? Si es que nosotros retiramos estos dos incisos, se estaría afectando la integridad de la Convención. Ya que no ha sido posible aplicar esta enmienda, hemos visto nosotros otras alternativas, porque no podemos nosotros ir contra nuestra cultura. Una planta sin raíces se muere, ¿no? Y un pueblo que no defiende sus raíces culturales también se muere. Entonces nosotros no queremos morir, no queremos, por eso defendemos nuestra cultura, porque es parte elemental reconocido en nuestra Constitución política del Estado, esta práctica ancestral. La del 88 dice que nosotros podemos, o sea, está permitido en lugares donde se demuestre evidencia histórica, la Convención del 88. Y nosotros, pues, podemos demostrar, no sé, por decir así, 1000 evidencias históricas sobre esta costumbre ancestral, cultural, que venimos practicando desde miles de años. Hasta las piedras en Tiwanaku están con su bolo de coca. Podemos demostrar. Y la del 88 dice, y por eso nos dicen algunos expertos, nos dicen: ¿y por qué ustedes quieren la modificación del 61 si ustedes tienen la Convención del 88, dice que está permitido estas prácticas en lugares donde exista evidencia histórica? No, es que los de la JIFE no entienden eso. Todos los años mandan a los estados de que Bolivia no está cumpliendo la convención y que tenemos que aplicar algunas sanciones, ¿no? Por eso nosotros hemos acudido para, además, ¿no? Además de corregir, ¿no?, esta injusticia histórica, para ayudar a armonizar, ¿no?, a armonizar la Convención del 61 con la Convención del 88. Encontramos algunas contradicciones. En la misma Convención del 61 encontramos algunas contradicciones. El masticado, el aculico, es parte de las prácticas socioculturales y rituales de los pueblos indígenas, ¿no?, según ha manifestado nuestro presidente en las Naciones Unidas. El presidente ha dicho: la masticación de la hoja de coca ayuda a mitigar, dice, la sensación de hambre, da energía durante largas jornadas laborales y mejora el desarrollo del metabolismo en la altura. Incluso un informe de la misma Comisión de Investigación sobre la Hoja de Coca de mayo de 1950
que sirvió de base para la Convención de 1961, afirma, dice, entre comillas, el masticado de hoja de coca no parece, dice, no parece generar una adicción a la droga desde un punto de vista médico. Este informe considera la masticación de la hoja de coca como un hábito. Sin embargo, este informe, en base a argumentos no científicos, consideramos nosotros equivocados y cargados de prejuicios socioculturales, plantea que el masticado de la hoja de coca debe ser suprimido, porque supuestamente mantiene el círculo vicioso de la mala nutrición, induce al individuo al cambio indeseable de carácter intelectual y moral, con certezas dificulta las posibilidades de que los masticadores pueden obtener estándares sociales más altos, dificulta, dice. Todo lo contrario, nosotros vivimos, nosotros conocemos, por eso decimos argumentos no científicos, argumentos equivocados. ¿Ya? Además, el objetivo de la Convención Única de Naciones Unidas sobre Estupefacientes del 61 es de fiscalizar, ¿no? El objetivo es fiscalizar el uso indebido de estupefacientes y no de prohibir hábitos, ¿no? Ni prácticas socioculturales. El objetivo de esta convención no es para prohibir prácticas socioculturales que no hacen daño a la salud humana. Entonces, nosotros consideramos, ¿no?, de que todo esto constituye, ¿no?, atenta contra los derechos de los pueblos indígenas. Hay varios instrumentos internacionales que respaldan nuestra posición. Por ejemplo, estos derechos de los pueblos indígenas están consagrados en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿no?, donde habla sobre la defensa de los pueblos indígenas. Dice que tienen derecho a masticar, controlar, proteger, no masticar, ya me estoy con mantener, dice, ya estoy leyendo más, mantener, masticar, ¿no? Dice el Convenio de las Naciones de los Pueblos Indígenas, dice, los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales, ¿no?, tradiciones y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural. Es una serie de instrumentos internacionales que respaldan la posición de Bolivia y que nos dan la razón de que lo que se quiere cometer con Bolivia es un atentado a estos derechos, ¿no?, que no solamente están consagrados en nuestra Constitución Política del Estado, sino en algunos instrumentos internacionales. Por ejemplo, estamos hablando del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estamos hablando de la Convención de 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Estamos hablando de la Declaración sobre la Diversidad Cultural. Estamos hablando de la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. Y también, o sea, la misma UNESCO ha declarado al pueblo Callawaya como patrimonio oral y intangible de la humanidad. Y uno de los elementos centrales, ¿no?, de la cultura Callawaya, que la UNESCO ha reconocido como patrimonio oral e intangible de la humanidad, o sea, uno de los elementos centrales, uno de los elementos fundamentales sobre la que gira esta cultura Callawaya, que es patrimonio de todos nosotros, es la hoja de coca. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es defender estos nuestros derechos, ¿no? Pero no solo eso, por eso países en varias reuniones de declaraciones de presidentes, ¿no? Por ejemplo, hay un comunicado conjunto de presidentes de los estados partes del Mercosur, ¿no?, que dicen que por otra parte, dice la declaración, dice por otra parte, teniendo en cuenta la reivindicación de los valores de los pueblos, reconocieron que el masticado de la hoja de coca
Es una manifestación cultural ancestral del pueblo de Bolivia que debe ser respetada por la comunidad internacional, porque los del Mercosur conocen la situación, nuestra realidad. Nosotros consideramos de que es por falta de comunicación, por falta de una información que algunos países han objetado esta convención. Pero también ahora que nosotros, ya que no ha sido aplicada la convención, esta enmienda, nosotros hemos optado por la denuncia para luego readherirnos a la convención, pero con una reserva. O sea, queremos ser parte de la convención nosotros. Eso ya no está en nuestras manos, que Bolivia sea parte o no de la convención. Nosotros hemos manifestado nuestra decisión, ¿no?, para ser parte de la convención. Queremos ser parte de la convención nosotros, pero eso ya depende de los países miembros de la convención. Pero queremos también que se respete nuestro derecho, ¿no?, de mantener nuestra cultura. Los presidentes de UNASUR también reconocen, dicen manifestación cultural, o sea, dicen saberes de los pueblos de la región para el fortalecimiento de sus identidades, reconocen que el masticado de la hoja de coca es una manifestación cultural ancestral del pueblo de Bolivia que debe ser respetada por la comunidad internacional. O sea, todos. Hasta el Consejo, ¿no?, la Comisión sobre las Poblaciones Indígenas de las Naciones Unidas, ¿no?, textualmente dice que debe ser respetada y apoyada, ¿no?, el masticado de la hoja de coca. Estamos hablando de una declaración de la Cumbre de América del Sur, África, ¿no?, que se ha realizado en septiembre de 2009 en Venezuela, que lo mismo dice. La hoja de coca es una manifestación cultural ancestral del pueblo boliviano, lo mismo pide a la comunidad internacional para que se respete esto. Después hay varias reuniones en los países no alineados después de hacer una explicación, lo mismo. La declaración sobre la enmienda propuesta por el Estado plurinacional, por ejemplo, exhorta en las mismas Naciones Unidas en varias instancias. Hay una serie de resoluciones, declaraciones que nosotros logramos, ¿no?, la comprensión de la comunidad internacional de que ellos hacen un llamado a la comunidad internacional. Estoy buscando algo que sale de las propias Naciones Unidas, ¿no?, que exhortan para que se respete el aculico de la hoja de coca como una manifestación cultural. Esto es de la Cumbre Iberoamericana, ¿no?, la misma Cumbre Iberoamericana en su 21 Cumbre Iberoamericana de Asunción. Entonces, asimismo reconocen que el uso tradicional del masticado aculico, entre paréntesis, de la hoja de coca es una manifestación cultural ancestral de los pueblos de Bolivia, y ahí en esta cumbre iberoamericana, después de que asume la presidencia el presidente Ollanta, entonces han incorporado, ya no solamente es Bolivia, sino dice de los pueblos de Bolivia y Perú, que debe ser respetada por la comunidad internacional. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es que nos permitan ser parte de la convención, pero también que nos permitan defender nuestra cultura. No nos pueden destinar a la muerte. O sea, sería Además, no vamos a poder nosotros, o sea, no sé si algunos de ustedes conocen Bolivia. Tenemos como 100.000 mineros nosotros en Bolivia. Estos, todos, no sean metodistas, sean bautistas, sean mormones, sean del séptimo día, que se dedican a la actividad minera, ellos están con su bolo de coca, mastican la hoja de coca, todos. O sea, no podemos en el campo, todos los conductores, ahora hasta los estudiantes, ¿no?, los estudiantes que en sus conversaciones, los conductores, y si no hay hoja de coca, digo yo que van a haber muchos accidentes, ¿no?, porque los conductores en el norte argentino, diplomáticos están con su hoja de coca en el norte argentino. O sea, el masticado de la hoja de coca en el norte argentino es en mayor cantidad que en Bolivia.
Es una de las acciones, ¿no?, en nuestra política internacional, es difundir lo que realmente está pasando con este proceso de cambio en Bolivia, para que la comunidad internacional pueda entender, porque necesitan una contextualización, conocer antecedentes, ¿no?, para que por qué Bolivia toma ciertas decisiones. Y otro de los temas, y agradecemos, ¿no?, a algunos países que han apoyado esta solicitud, ¿no?, nuestra adhesión, ¿no?, y la comprensión de otros países. A medida que vamos nosotros teniendo encuentros, encontramos comprensión. Por eso consideramos de que tiene que ser parte de nuestra política internacional, ¿no?, la defensa de esta práctica ancestral milenaria del masticado de la hoja de coca. Otro de los temas que seguramente ya va a aparecer, ¿no?, en la discusión pública es el tema marítimo. Nosotros, por más de 100 años, o sea, primero que Bolivia nace a la vida republicana con un acceso soberano a las costas del Océano Pacífico, ¿no? Han habido varios tratados de límites entre Bolivia y Chile, ha habido una guerra injusta, ¿no?, y en condiciones desfavorables, obligados, han tenido que aceptar un tratado de paz en 1904, un tratado de paz que seguramente si se somete a un análisis jurídico somero vamos a encontrar varias limitaciones, ¿no?, que tienen que ser superadas, ¿no?, porque tal como está uno puede siempre las futuras generaciones nos pueden reclamar y nosotros tenemos la obligación, ¿no?, de encarar, ¿no?, con la verdad para que Bolivia pueda, así como tenemos que defender el masticado de la hoja de coca, tenemos que nosotros reclamar nuestro derecho, ¿no?, nuestro derecho de acceso, de retorno a las costas del Océano Pacífico. Durante años, durante más de un siglo, hemos tratado de alcanzar una solución, ¿no? Hay varias resoluciones, hay varias declaraciones de algunos estados de apoyo a este reclamo de nuestro derecho de Bolivia. La OEA ha sacado una resolución donde dice, en una de las resoluciones que está vigente, dice que Chile tiene que dar un acceso soberano, ¿no?, al Océano Pacífico. Dice, la solución tiene que ser con soberanía y sin compensación territorial. Eso dice la del 79, porque en algún momento seguramente se ha discutido de que el acceso, el retorno a las costas del Océano Pacífico podía tal vez no ser con compensación territorial, pero hay una resolución de la OEA, dice retorno de Bolivia a las costas del Océano Pacífico con soberanía y sin compensación territorial. Y nosotros venimos dando informes año tras año para ver el avance, ¿no?, de esta resolución de la OEA. Durante el gobierno de la presidenta Bachelet, decidimos abordar sistemáticamente, de manera formal, de manera oficial, el tema marítimo entre Chile y Bolivia, para alcanzar una solución dialogada, una solución a nivel bilateral y no dar dolor de cabeza a la región. Porque consideramos que uno de los temas que tenemos que superar en esto de la integración regional es precisamente este tema. El tema es bilateral, pero es de interés del hemisferio. Por eso nosotros por eso hay resoluciones de la OEA. Por eso, con la presidenta Bachelet, establecimos de una vez sentarnos en la mesa. En el pasado, Chile nunca quiso de manera formal, de manera oficial y sistemáticamente abordar este tema, porque para ellos, según ellos, no habían temas pendientes. Nosotros podemos decir que hay varios temas pendientes con Chile. Y una de las políticas
¿no? Uno de los temas que vamos a trabajar posteriormente es este tema. Así como la hoja de coca, el tema marítimo es de interés, ¿no? Está dentro de las prioridades de la política internacional que va a llevar adelante Bolivia. Con la presidenta Bachelet decidimos abordar formalmente. Especialmente hemos tenido grandes avances en la construcción de la confianza mutua. En el pasado, militares, miembros de las Fuerzas Armadas no aceptaban para nada tocar este tema, ni siquiera tenía que tocarse. En estos últimos años, las Fuerzas Armadas de Chile, conjuntamente con las Fuerzas Armadas de Bolivia, hasta han rendido homenaje a Eduardo Avaroa, ¿no? Organizado por las Fuerzas Armadas de Chile. Ya se habla de Mar para Bolivia, ¿no? Es otro el tema de la soberanía, pero en la población chilena ya se habla de Mar para Bolivia. Ya no es en la población boliviana también. O sea, queremos que los problemas se aborden de manera pacífica, podamos encontrar una solución de manera dialogada, ¿no? Hay sectores empresariales, todos los sectores. El presidente Morales ha viajado a Chile y de pronto más de 400 organizaciones han hecho un recibimiento al presidente Morales y de pronto era emocionante, realmente era emocionante escuchar en ese teatro, no, creo que eran 10.000 personas que caben en ese teatro, escuchar de pronto Mar para Bolivia. O sea, chilenos, ¿no? Organizaciones de Chile de diferentes sectores de pronto gritando Mar para Bolivia, ¿no? Era histórico, era emocionante vivir esos momentos. A partir de ahí vamos trabajando, nos reunimos con empresarios y estos nos dicen, nosotros pensamos igual que en el estadio, nos dicen, ¿no? O igual que en ese teatro. Hemos tenido grandes avances. Cuando llega el presidente Piñera, nos alegramos, ¿no? Y porque el presidente Piñera ratifica la agenda de los 13 puntos donde tocamos el tema marítimo formalmente, oficialmente y sistemáticamente. Luego, con el presidente Piñera damos un salto, ¿no? Donde firmamos un acta. Esto es público, ¿no? Todo lo que estoy diciendo es público, es de conocimiento de los medios de comunicación, porque todas esas actas nosotros entregamos tanto en la prensa, a la prensa internacional y a la prensa nacional. Y en este acta dice, en las próximas y sucesivas reuniones ya tenemos que empezar a trabajar propuestas concretas, útiles y factibles. Bueno, nosotros nos alegramos por fin. ¿Y cuándo estaba prevista la próxima reunión? Esto hemos celebrado en junio o julio de 2010. La próxima reunión estaba prevista para noviembre de 2010, donde ya teníamos que empezar a trabajar estas propuestas concretas, útiles y factibles para que Bolivia tenga una salida al Océano Pacífico, ¿no? Con el presidente Piñera, estaba firmada por las autoridades, en un acta firmada por ambos gobiernos, por ambos estados. Y nosotros esperanzados, ¿no? Por fin, ¿no? Ya, aunque algunos de la oposición no querían que el presidente Morales logre este acuerdo, porque dicen, no, si es que el presidente Morales logra esto, se va a quedar otros 30 años más, no nos conviene, ¿no? Entonces, pero eran muy pocas estas voces, ¿no? De algunos que anteponían sus intereses posiblemente personales o sectoriales o partidarios por encima de los intereses nacionales de todos. Pero hay un sentimiento generalizado. En este tema todos tenemos la misma camiseta, los bolivianos, felizmente. Uno que otro ahí, ¿no? Que hace una declaración y que la prensa no lo magnifica. Y esta próxima reunión, que tenía que ser en noviembre, ha sido suspendida unilateralmente por Chile. Ellos han postergado. Esta reunión además tenía que realizarse en Santiago de Chile. Ha sido postergada unilateralmente la reunión de noviembre.
Por eso los presidentes, aprovechando la cumbre de Mercosur en Foz de Iguazú en diciembre de 2010, tocan este tema. Hay una bilateral que se organiza, porque Chile había postergado unilateralmente esta reunión donde teníamos que empezar a trabajar propuestas concretas, útiles y factibles. Los presidentes se reúnen, toman una decisión para que se aceleren estas propuestas concretas, útiles y factibles. Y nombran una comisión binacional al más alto nivel, encabezado por los cancilleres. Bueno, y nos dan ese mandato para que nosotros podamos acelerar estas propuestas útiles, concretas y factibles. Yo voy a Chile para trabajar estas propuestas concretas, útiles y factibles. Lamentablemente no logramos trabajar propuestas útiles, concretas y factibles en Chile. Luego, canciller de Chile, después de 50 años, viene a Bolivia. No tenemos relaciones diplomáticas con Chile. Y cuando no hay relaciones diplomáticas, dice que no se hablan los cancilleres, sino que se hablan debajo de los vicecancilleres. Pero hemos roto todos estos procedimientos protocolares, todo eso, porque había un interés, ¿no?, superior de encontrar una salida, ¿no?, que era de preocupación del hemisferio, además de que Bolivia, en la región tenemos dos problemas. Un problema es el de las Malvinas, ¿no?, y otro problema es interno. Ese problema tiene que ser superado. Es de preocupación del hemisferio el problema marítimo. Entonces, cuando se anuncia la llegada de Chile a Bolivia, o sea, hay unas expectativas enormes, ¿no? Comentaristas, exautoridades, excancilleres especulan, dice que vamos a tener un enclave, que la solución es enclave, pero estamos, o sea, una serie de especulaciones que finalmente vamos a alcanzar. Después de 50 años estaba viniendo un canciller de Chile a Bolivia. Llega el canciller a Bolivia y otra vez, lamentablemente, tampoco hemos podido trabajar estas propuestas concretas, útiles y factibles. Nos reunimos con el gobierno y analizamos, ¿no?, esta dilación que por parte de Chile, esta política de dilación que ha durado más de 100 años. Por eso el presidente Morales, ya que no hemos podido nosotros cumplir el mandato de nuestros presidentes, ¿no? Primero que la reunión a la cabeza, una comisión mixta, ¿no?, una comisión política mixta que trabajaba este tema, postergan unilateralmente. Luego esto de los cancilleres tampoco funciona. El presidente Morales públicamente, de manera respetuosa, pide al presidente Piñera que estamos esperando estas propuestas útiles, concretas y factibles. Y el 23 de marzo es una fecha histórica para nosotros, recordamos, ¿no?, a Eduardo Avaroa, y dice: queremos que las propuestas concretas, útiles y factibles lleguen antes del 23 de marzo. Se lo pide públicamente y Chile responde que ellos trabajan por resultados y no por tiempos, no sé, no recuerdo muy bien. Y nos dicen, y luego Bolivia, el presidente Morales decide explorar otras alternativas, ya que este camino, sin descartar el camino del diálogo, nunca vamos a renunciar nosotros en el camino del diálogo, porque creemos en el poder de la palabra, en el diálogo. Nosotros, el presidente decide explorar otras alternativas. Una corte internacional puede ser, un arbitraje internacional, y conforma una dirección estratégica de reivindicación marítima para que pueda estudiar todas estas alternativas y señalarnos otros caminos. Y Chile nos dice, escojan litigio o diálogo. No podemos al mismo tiempo estar en litigio y luego decir también que vamos a dialogar. En un primer momento, y nosotros, bueno, seguimos trabajando y nunca hemos renunciado al diálogo. En estos últimos tiempos, eso de litigio o diálogo ya ha sido superado. Chile ya respeta
que Bolivia haya decidido también explorar otras alternativas, tampoco se cierran las puertas del diálogo. Hay una comunicación permanente en diferentes niveles donde se está abordando este tema. Ojalá podamos alcanzar, avanzar, aunque gradualmente, ¿no?, en este tema, ¿no?, alcanzar una solución. En Bolivia se va a realizar la asamblea ordinaria de la OEA, ¿no?, una asamblea de cancilleres, donde uno de los temas que va a ser uno de los temas centrales es este tema, ya que existe una resolución de la OEA. Quería compartir todo esto porque ya, ¿no?, seguramente los embajadores nombrarán plenipotenciarios, porque necesitamos también nosotros informar a la comunidad internacional, como necesitamos informar sobre varios temas, ¿no? Y otro de los temas que nosotros tenemos que trabajar, aunque la embajadora me dice que ya es tiempo, ya, es que estamos en el no tiempo, ¿no? Hoy nosotros vivimos el no tiempo, no hay tiempo para nada, ¿no? Después del 21 de diciembre de 2012 vamos a entrar al tiempo, ¿no? El calendario maya termina en diciembre de 2012, termina el no tiempo. Después vamos a entrar al tiempo, ya tendremos tiempo. Hoy no tenemos tiempo. Yo un día estaba con mis hermanos compañeros, ¿no?, vienen a la oficina y les digo, no tengo tiempo. Y un hermano me dice, el indígena del campo tiene tiempo, el indígena de la ciudad tiene reloj. En esta ocasión yo tengo reloj, ¿no?, porque estoy además en una ciudad moderna, ¿ya? Entonces ya tendremos tiempo. Nosotros los aymaras, o sea, los mayas, dicen, termina el no tiempo, termina el tiempo de la sociedad de la no unidad, termina la no unidad, empieza la construcción de la sociedad de la unidad. Nosotros decimos, termina la macha. Macha es desequilibrio, por eso decimos machado, borracho, desequilibrado, desubicado, ¿no? Nosotros decimos que estamos en tiempos de la macha, del individualismo. Macha es uno solo, macha es desequilibrio. Por eso nosotros hablamos del pachacuti. Ahora estamos en el no tiempo, según los mayas, según los aymaras estamos en la macha. Vamos a pasar al tiempo y vamos a pasar a la pacha. La pacha es equilibrio, pacha es complementariedad, pacha es par, es dos, pacha, equilibrado. A las guaguitas en el campo, nuestras mamás, ¿no?, cuando les enseñan a pararse dicen pacha, 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 dicen cuando ya está parado, ¿no?, está equilibrado, ¿no? Entonces ya vendrán esos tiempos de la pacha. Y hablando de la pacha, cuando nosotros hablamos de la Pachamama, o sea, no solamente estamos hablando de la Madre Tierra, ¿no? Pachamama significa, Pachamama igual, Madre Tierra en equilibrio. Pacha igual equilibrio. Por eso decimos, tenemos que... Pachacuti, cuti es retorno, cuti, retorno. Y pacha es equilibrio. Estamos hablando del retorno al camino del equilibrio, retorno al camino de la complementariedad, retorno al camino del consenso, retorno al camino de la identidad. Nosotros los bolivianos, o sea, hemos dejado de ser, ¿no? O sea, ya no queríamos ser, pero desde los años 92, con la celebración de la campaña 500 años de resistencia, hemos decidido volver a ser nuevamente. Ese volver a ser es volver a ser Camiri, volver a ser Capac, volver a ser Illambay,
Y Yambay en guaraní es una persona que se mueve de acuerdo a las leyes de la naturaleza, es una persona que no tiene dueño, Yambay. Los guaraníes hemos decidido ser nuevamente Yambay, volver a nuestro camino, volver a nuestro tape en guaraní, volver a nuestro taqui en aymara, volver a nuestro yan en quechua. Entonces, hemos decidido volver a ser nuevamente nosotros, volver a ser Camiri. Camiri es una persona que vive bien. No es igual vivir mejor que vivir bien. Lo que nosotros buscamos es el vivir bien, que en algún momento en esta misma sala hemos compartido, pero seguimos enriqueciendo, seguimos trabajando, porque estamos en pleno proceso de destape de nuestros saberes que han sido tapados hace 500 años, estamos en pleno proceso de destape de estos nuestros códigos que permitían a nuestras comunidades mantener el equilibrio, vivir en equilibrio. Muchas gracias, posiblemente vamos a entrar a un diálogo. Pues para que haya cierto equilibrio y no haya una sola pregunta, el ministro aceptará 2 preguntas. El micrófono. Le doy las gracias al ministro por la exposición que acaba de hacer y quería plantearle 2 preocupaciones. Hace poco se cerró la 8ª marcha indígena del TIPNIS y se llegó a un acuerdo entre los marchantes y el gobierno de Evo Morales. Parecía que la solución estaba ahí, pero estos días vuelven a salir en teletipos de los medios de comunicación que la problemática como que se vuelve a abrir. Dado las grandes reflexiones que el ministro ha hecho sobre el tema, a muchos que seguimos el proceso y somos solidarios con el proceso en Bolivia, nos gustaría conocer las últimas noticias que el Gobierno tiene sobre esta cuestión. Y junto a esto quisiera preguntarle también una preocupación, y es que el vicepresidente García Linera hace poco dijo en muchos medios y en España también de que había organizaciones y ONGs ambientalistas que no trabajaban a favor del pueblo boliviano, sino de intereses internacionales. Muchas de esas ONGs ambientalistas son conocidas del ministro, han acompañado el proceso boliviano, las conocemos también en España y entonces nos ha generado preocupación. No sabemos si esas son palabras del vicepresidente o son realmente palabras que el Gobierno asume como tal. Muchas gracias. TIPNIS siempre me ha complicado. Esta pregunta también, como tiene la palabra TIPNIS, me complica. Vamos a empezar por las ONGs. Seguramente el vicepresidente se ha referido a estas ONGs ambientalistas que no acompañan el proceso y no a esas ONGs que trabajan en bienestar de las poblaciones indígenas. ¿No? Hay ONGs, hay ONGs. Y yo estoy seguro de que cuando el presidente se ha referido, no ha generalizado, sino se ha referido a estas ONGs ambientalistas. Lo conozco, pues, ONGs que han trabajado y también, ¿no?, gracias a ese trabajo de las ONGs, nosotros hemos empezado a reclamar, hemos empezado a despertar, a reclamar nuestros derechos y hemos construido un instrumento que nos permita recuperar nuestra dignidad, soberanía, historia, etcétera, etcétera. Pero también hay ONGs, ¿no?, que utilizan, ¿no?, como un medio, ¿no?, y que el fin no es de lucha contra la pobreza. Yo estaba estos días conversando con las autoridades de Haití y estas autoridades de Haití me decían, hay en Haití unas ONGs, ¿no?, que manejan, que administran la plata de la cooperación que viene para la reconstrucción de Haití. Y decía, nosotros los del Estado ganamos 500, yo no sé si me ha dicho dólares o pesos, no sé, pero me ha dicho que ganamos 500 nosotros.
y los miembros que administran para la plata de la cooperación, ¿no?, que viene de países amigos, de organismos internacionales, para la reconstrucción de Haití, ganan 5.000. ¿No? Si estos están para ayudar, deberían de ganar tal vez menos que los funcionarios de Estado, ¿no? Entonces, hay ONGs y hay ONGs. Y seguramente cuando el vice habló de estas ONGs, habló de estas ONGs, hay malas ONGs también, ¿no? En mi ser, seguramente no todo es positivo, deben haber cosas negativas. Y yo tengo que aceptar si alguien hace notar esas cosas positivas. No todo es positivo, tampoco todo es negativo. En algunas personas tenemos más cosas positivas, más cosas negativas. Y si alguna vez nos hacen notar de esas cosas, nuestras cosas negativas, yo pienso que tenemos que analizarlo, tomarlo en cuenta, reflexionar, ¿no? Y si alguien nos hace notar de esas cosas negativas, también tienen que tener esta orientación, ¿no? A veces nos hacen notar, bueno, con otros fines también. Pero yo considero que el vicepresidente se refirió a estas ONGs ambientalistas que no sé cuántos serán y no ha generalizado a las ONGs. En relación a la 8ª marcha indígena, nuestra Constitución Política del Estado establece que cualquier ley, ¿no?, que afecta a los pueblos indígenas, estos deben ser consultados por los pueblos indígenas. No solamente nuestra ley. Nosotros hemos sido el único país, ¿no? El presidente Morales ha sido el único presidente que ha ratificado por ley la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Nosotros hemos sido los que hemos peleado. Yo recuerdo nuestras discusiones cuando éramos dirigentes en Naciones Unidas, ¿no? Les decíamos a los de las Naciones Unidas, a esa Comisión de Asuntos de los Pueblos Indígenas, les decíamos, el convenio 169 no establece el derecho a la consulta, pero la aplicación de esta consulta no era obligatoria. O sea, es obligatorio hacer la consulta a los pueblos indígenas, pero esta consulta podíamos o no tomarlo en cuenta. Entonces les hemos dicho en Naciones Unidas, ¿para qué nos preguntan si no nos van a hacer caso? ¿No? Por eso, en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas se establece no solamente el derecho a la consulta, sino la obtención del consentimiento. O sea, y no solo es consultar, sino es la obtención del consentimiento. Por lo tanto, esta Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas es ley en Bolivia. El único país que ha ratificado esta declaración es Bolivia. Y esta normativa internacional y nuestra Constitución Política del Estado dice cualquier ley tiene que ser en consulta con los pueblos indígenas. El hecho de que hoy día hayan comunidades que reclaman que ellos no han sido consultados para la elaboración de esta ley corta, y además ellos reclaman la construcción de una carretera, significa que nosotros hemos cometido un error de aprobar esta ley sin consultar. Cualquier ciudadano o una comunidad campesina puede demandar de inconstitucionalidad posiblemente esta ley. Por un lado, hay unos dirigentes que piden que no a la construcción. Por otro lado, hay otros dirigentes que dicen nosotros somos los verdaderos y queremos carretera. Y los otros dicen no, ellos no son los verdaderos, nosotros somos los verdaderos. Y nosotros, el Poder Legislativo, o sea, yo no quiero intervenir, ¿no?, porque respetamos nosotros la independencia de los poderes del Estado. Yo pertenezco al Poder Ejecutivo. El poder es otro órgano, el Poder Legislativo, que legisla las leyes. Está en manos de ellos, ¿no? Ellos consideran ahora, o sea, ¿qué es lo que han manifestado estas autoridades? Han dicho que definan los pueblos indígenas, que ellos se pongan de acuerdo y nosotros vamos a respetar lo que ellos decidan. Y para que ellos decidan necesitamos establecer mecanismos legales.
Y ese mecanismo legal es una ley especial de consulta en ese lugar. No conozco los pormenores, pero estamos obligados nosotros a encontrar mecanismos equilibrados. Efectivamente, hay los mismos dirigentes de la primera marcha, de la octava marcha, dicen, no, hay 5 comunidades. Los indígenas no toman sus decisiones mediante la democracia, sino toman sus decisiones mediante el consenso. En la democracia existe la palabra sometimiento, ¿no? Las mayorías someten a las minorías y someter al prójimo no es vivir bien. Lo que nosotros buscamos los indígenas es el vivir bien y no el vivir mejor. Posiblemente someter o explotar al prójimo te permita vivir mejor. No queremos eso nosotros. Nuestras decisiones los tomamos mediante el consenso. ¿Consenso qué es? Consenso no es lo que yo quiero, no es lo que el secretario general quiere, no es lo que la ex canciller Trinidad Jiménez quiere, no es lo que quieren los funcionarios, los directores, no es lo que quieren los medios. Consenso es lo que queremos todos, tampoco es unanimidad. Consenso da oportunidad para que cada uno de nosotros pueda expresar su sentir y su pensar. A eso llamamos nosotros consenso, recoge nuestro pensamiento. O sea, no solo recoge nuestro pensamiento el consenso, sino recoge nuestro sentimiento, da oportunidad que podamos decir lo que sentimos y lo que pensamos, nuestro pensamiento. Entonces, el hecho de que hay unas comunidades que estén marchando hoy, no ha habido consenso. Lo que nosotros tenemos que facilitar es consenso y que ellos decidan. Y que ellos decidan si hay o no hay carretera o cómo se trabaja esta norma y nosotros vamos a respetar. Lo que el Poder Legislativo está trabajando hoy es facilitar ese instrumento legal. Y una última pregunta, en la cuarta fila en el pasillo. Buenas tardes, señor ministro. Al principio de su intervención ha dejado claro que no le gustan las dictaduras y ha dicho que acaban con todos los derechos y con todas las libertades. Ahora mismo hablaba de su deseo de consenso, de la posibilidad de que todos podamos expresar lo que sentimos y nuestro pesar. Sin embargo, he sabida su especial afinidad y del gobierno al que pertenece con el gobierno cubano. ¿Cómo se hace esto compatible para usted? ¿No cree que precisamente en Cuba hay falta de democracia, de libertad, de derechos? Gracias. Yo no quiero entrar en ese terreno, no me conviene, ¿no? O sea, nosotros respetamos, ¿no?, las decisiones que toman los estados de establecer relaciones con los diferentes países, ¿no? Respetamos las decisiones que toman los pueblos y consideramos que todos los pueblos, todos los estados merecemos respeto, ¿no?, sobre las decisiones soberanas que toman los pueblos y que toman los estados. Por eso no voy a entrar a debatir ese tema porque considero que no es recomendable. Podemos hablar de varios temas, ¿no?, de los avances en Cuba en cuanto a la educación, una serie de temas, ¿no?, de las ventajas de las relaciones que tenemos nosotros con Cuba, no solamente con todos los países. Lo único que pedimos nosotros es con todos los países queremos tener relaciones de respeto, con todos los países. Consideramos que todos los seres humanos somos hermanos, ¿no? Y algunas veces nosotros andamos por diferentes caminos, no todos pensamos igual, no debemos pensar todos igual.
tenemos un símbolo, un código, nosotros que hemos incorporado en nuestra Constitución Política del Estado, que te dice respeta la diferencia, la semejanza, la huipala. La huipala está ahí, no sé si está aquí, no hemos traído, es un código de diferentes colores, de 7 colores, de varios 49 cuadraditos. Esa huipala te dice, cada uno de nosotros no debemos pensar lo mismo. Ahí está la riqueza, ahí está la complementariedad. Y además te dice, no hay malos ni buenos. Todos tenemos lo bueno y lo malo, cada uno de nosotros. Y además esa huipala te dice que cada uno de nosotros somos del tamaño que somos, no más, ni más ni menos. Y necesitamos complementarnos. Todos somos, no dice que todos somos iguales, dice todos somos semejantes. Unos somos niños, otros abuelos, otros abrazamos otra religión, otros abrazamos otra religión, abrazamos otra ideología, otros abrazan otra ideología, y tenemos que aprender a respetar y tenemos que vivir, no dice respetar, no dice la autonomía, sino dice la heteronomía, ¿no? que es la unidad de las autonomías de todos nosotros. Bueno, aquí me pedía la compañera que podamos hablar, ¿no?, de la CELAC. Nosotros estamos construyendo, ¿no?, con Cuba, con Nicaragua, con Venezuela, con varios países, con Brasil, con Argentina, un espacio de integración, ¿no?, que nos permite abordar muchos temas. En ese espacio, por ejemplo, abordamos, reflexionamos, por ejemplo, antes, en la década de los 80, de los 90, discutíamos el no pago de la deuda externa de los países pobres. Parecía que este pago de la deuda externa de los países pobres era impagable. Hoy, en estos espacios, discutimos que hoy la deuda externa, la deuda del capitalismo parece impagable hoy en día. Entonces necesitamos abordar estos temas, ¿no?, que la crisis de este modelo de desarrollo, ¿no?, que afecta a nuestras regiones, a nuestros países, la crisis del capitalismo mundial nos obliga a buscar necesariamente otras alternativas, ¿no?, y ampliar los mercados y otras economías, ¿no? Es para discutir, se está construyendo, ¿no?, una integración donde se puedan establecer nuevos códigos, nuevos principios más solidarios, donde se pueda trabajar un comercio no de competitividad, sino de complementariedad, una serie de cosas que estamos trabajando entre todos, ¿no?, aceptando nuestras diferencias, diferentes visiones sobre desarrollo, diferentes incluso ideologías, ¿no? Ahí está la riqueza, ¿no? Y considero que no tenemos que pelearnos, somos hermanos. Hoy tal vez estamos peleados con algunos, mañana tenemos que unirnos porque hay desafíos, ¿no?, que tenemos que encarar de manera global, de manera conjunta entre todos. Por ejemplo, la crisis alimentaria, ¿no? Todos tenemos que encarar, todos nos necesitamos, ¿no? Y no tenemos que, además nuestra huipala es un símbolo de la inclusión y no de la exclusión, ¿no? Nosotros venimos de una experiencia negativa, amarga, ¿no?, de una sociedad que en algún momento, ¿no?, excluye, ¿no? Y trabajamos la inclusión y tomamos en cuenta a todos. La huipala te dice que nos necesitamos todos y no debemos excluir a nadie, sino más bien, ¿no?, hay que llamarlos, hay que trabajar, hay que convencer, tenemos que estar juntos todos para poder encarar estos problemas de manera conjunta. Muchas gracias, ministro.